le entramos a un tema de Ernesto Zedillo, ¿no? Híjole, es que no se guarda nada, la doctora, nada, le está pegando pero durísimo a Ernesto Zedillo. Lo hemos venido platicando ya, que le gusta 3 días, de que cómo es posible que la oposición no tenga ese feeling político o ese timing, como se dice. Y yo si fuera ellos saldría y diría, yo me desmarco de Zedillo, en verdad yo no sé quién nos está involucrando con él. No aprendieron nada de los negativos, o sea, neta, no aprendieron nada, que los negativos sí se pueden sumar y te juegan en contra. Honestamente yo veo que no están aprendiendo nada, pero bueno, ahí el comentario de la doctora Claudia Sheinbaum. No, y se presentó ya por parte de Pablo Gómez, ¿no? Hay un recuento de lo que fue el Fobaproa, ¿no? De la historia de esta determinación que tomó en aquel momento el entonces presidente Ernesto Zedillo de salvar a los banqueros y crear un fondo que se sigue pagando hasta hoy en día. El otro, creo que no sé si ayer o antier nos comentaba Sósimo que son cerca de 900,000 millones de pesos que aún se deben y que aún debemos los mexicanos y que cada año se destina una parte del presupuesto federal a pagar este Fobaproa que creó este personaje Ernesto Zedillo, y ahí se presentaron en la mañanera este recuento del Fobaproa porque lo había prometido la presidenta, nada más que ayer ya no dio tiempo y hoy ya se presenta ahí Pablo Gómez a dar cifras y datos y el contexto histórico en el que se dio este Fobaproa allá en los años 90 en el sexenio de Ernesto Zedillo y que hasta hoy en día se sigue pagando. Pero sería bueno destacar que ha dicho hoy la pregunta que le hicieron a la presidenta. Hace un momento escuchábamos la pregunta de César Huerta en el que le señalaba si se podría todavía llamar a cuentas a Ernesto Zedillo desde el ámbito penal, judicial. La presidenta de la República dice que no es un asunto penal, es prácticamente un asunto de historia, de moral. Pero la verdad es de que yo considero que tendría que haber sido un asunto penal. Por supuesto que este personaje tendría que haber sido llamado a cuenta. Nosotros ya platicábamos un poco hasta en broma de que sí, Zedillo tiene mucho que aportar, mucha información que señalar, muchos comentarios que ser dignos de que los se exponga, pero ante la Fiscalía General de la República, ante incluso un juez, porque decíamos, está involucrado en muchos crímenes. Y no solamente estamos hablando de los crímenes, aquellos que acabaron con la vida de varias personas en varias masacres que ocurrieron durante su sexenio, sino crímenes económicos. Y hoy en la conferencia de prensa escuchábamos señalar precisamente a la titular del Poder Ejecutivo cómo se diseñó el rescate de las grandes empresas. Fue de manera discrecional, ni siquiera hubo algo que dijeran, oye, se emitió un reglamento en el que aquí se estipulan qué tipo de empresas van a ser las que serán rescatadas y esta es la justificación. No, simple y sencillamente fue, a ver, ¿qué de todos estos empresarios está conmigo? Me ayuda a, entre comillas, mantener a raya la estabilización política del país y a estos son precisamente a los que voy a rescatar. Amigos, aliados, socios, cómplices. Así fue como se diseñó el, entre comillas, rescate bancario, solamente designando de manera discrecional a los empresarios que en ese momento el gobierno consideraba que pudieran ser sus aliados. Y al resto del país, que se vaya al abismo. Prácticamente esa fue la manera de gobernar, además de Ernesto Zedillo. Esta manera, esto lo pinta de cuerpo entero. Por eso entonces también vemos decisiones como la de integrar una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde este personaje impone a todos los ministros y cómo, mediante esta reforma, donde él envía las propuestas de quienes integrarían esta corte y resulta que ahí la mayoría pripanista, que ahí no sé, ahí ellos no decían que había un autoritarismo, pero esa mayoría pripanista que ocupaba casi de manera absoluta el poder legislativo, pues le dice sí, estos ministros que tú nos propones son los que van a integrar la Suprema Corte. Es decir, un personaje profundamente autoritario y que gobernó así, de manera discrecional, el país de acuerdo con sus propios intereses y no los de la población. Entonces, sí, que sea un asunto de historia, que sea un asunto que quede ahí para que no vuelvan a llegar personajes como este a la presidencia de la República, pero ojalá, la verdad, que hubiera sido sí un asunto también penal, porque este personaje cometió crímenes que afectaron a decenas de miles de familias de este país.
No, y yo entiendo que, en verdad entiendo esta especie como de tiempos políticos, ¿no? Donde no quieres abrir más la caja de Pandora, ¿no? En verdad que lo entiendo que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum no quisieran como empantanarse, por así decirlo, a lo mejor está mal aplicada esa palabra, con temas como penales, ¿no? Con expresidentes. Pero yo estoy convencido, fíjense, hace rato pasó una encuesta la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? De los expresidentes. López Obrador está bien calificado. Pero yo creo que si le preguntan a la ciudadanía, ya se hizo esta pregunta, ¿no? Pero yo creo que si le vuelven a preguntar a la gente que si queremos que estos expresidentes paguen con cárcel, si es así, bueno, pues es que ninguno se salva, pues yo quería salvar a uno, pero si paguen con cárcel, yo creo que mucha gente diría que sí. También entiendo, pues, que no quieran meterse en esos temas. Créanme que lo entiendo, créanme que lo entiendo. Hay mucho trabajo que hacer en México como para empantanarse en esto. Pero ¿cuándo va a haber justicia? Perdón, adelante, Sergio. No, es que yo nada más quería hacer una acotación, pues al final no es que el gobierno los vaya a meter a la cárcel, el gobierno puede presentar las denuncias y ya le corresponderá en todo caso al Poder Judicial y a la Fiscalía, pero el gobierno sí tendría, me parece a mí, la obligación de presentar las denuncias y fincar responsabilidades después la Fiscalía y ya el Poder Judicial que decía lo que tenga que decir, pero sí que los llamen a cuentas, eso sí, el gobierno no puede meter a nadie a la cárcel, pero sí que los llamen a cuentas. Sí, me expresé mal. Sí, el gobierno no mete a nadie a la cárcel, corrijo, fiscalías y poder judicial, pero lo que me refería, y ese era el punto, es que van a decirle persecución política. Uy, desde la mañanera. Ese es el punto al que quería llegar, corrijo lo anterior. Ese es el punto que quería llegar. Sí, pero la verdad es que ¿quién diría eso? Pues ese 3% que sale ahí. El mismo bando. Ese 3% que a lo mejor puede ser muy ruidoso en medios de comunicación porque está sobre representado. Son los que tienen los medios de comunicación, pero finalmente esto es un asunto de justicia. Y es algo que desde su momento criticamos, digamos, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No es de que vamos a preguntarle a la gente a ver si es que quiere que sean juzgados estos personajes que han cometido crímenes. No, pues se tienen que presentar las denuncias correspondientes. ¿Y por qué decimos el gobierno que tiene que hacerlo? Pues porque tiene toda la información, porque tiene precisamente todas las bases de datos y todos los instrumentos para hacerlo. Y además, pues se ha dicho en todo este tiempo, ya la Fiscalía es autónoma. El Poder Judicial también pues, es un poder autónomo. Entonces, no es de que sea una persecución ya del gobierno federal, simple y sencillamente es, a ver, aquí están las evidencias, aquí están los documentos que dan cuenta de lo que cometieron o lo que hicieron estos personajes y que entonces la Fiscalía y el Poder Judicial hagan lo que les corresponde, porque además eso se ha estado diciendo todo este tiempo. La Fiscalía ya es autónoma y el Poder Judicial es autónomo. Bueno, pues solamente lo que le correspondía al gobierno federal era presentar, integrar, sí, varios expedientes. Entiendo que no es sencillo, entiendo que requiere su trabajo, pero la verdad es que ahora este personaje, en vez de que tenga los micrófonos de estos grandes medios de comunicación, ya lo decíamos, pues tendría que estar, sí, haciendo declaraciones, pero ante el Ministerio Público. ¿Cómo es posible que hayan ocurrido estas masacres durante tu sexenio? ¿Cómo es posible que haya ocurrido esta manera de rescatar con recursos públicos empresas privadas? ¿Cómo es posible que hayas vendido en malas condiciones patrimonio nacional como los ferrocarriles y tú personalmente te hayas beneficiado después contratándote con ellos? Y así pudiéramos seguir. Es que en realidad Ernesto Zedillo es un personaje de lo más siniestro que cometió crímenes sociales, crímenes políticos y crímenes económicos. Y claro, podríamos seguirle con otros personajes también que ocuparon la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, pero el asunto es de que además hoy Zedillo cree que tiene autoridad moral para venir a decirnos a los mexicanos qué debemos hacer, qué debemos aceptar, qué debemos rechazar, como si él tuviera, decíamos, autoridad moral y no la tiene por la corrupción que hubo durante su sexenio, las masacres y lo que ya comentamos, pero tampoco la tiene por la capacidad, digamos, porque hay quienes
con esta campaña que se le armó en su momento, ay, es que es un tecnócrata, sí, pero muy capaz, y es muy bueno en lo que hace. Oye, pues si llevó al país a la bancarrota, no es tampoco un personaje desde el punto de vista de la de académico o técnico que realmente le pudiéramos agradecer algo. También fue un rotundo fracaso como economista, un rotundo fracaso como político, y prácticamente nada tendría que estarnos diciendo este personaje hoy en día, solamente decíamos en realidad ante el Ministerio Público.